Como muchos temían, Navalny muere en una lejana prisión rusa en condiciones sospechosas. ¿Muerte o asesinato? Marca. Navalny habría muerto por un puñetazo en el corazón, técnica habitual del KGB. La Razón. Sale a la luz la verdadera muerte de Navalny, una técnica muy utilizada por la KGB. ABC. Rusia certifica que Navalny murió de causas naturales. El Mundo. Putin asciende al subdirector de penales tras la muerte de Navalny. ¿Ha conseguido Putin su objetivo? Infobae. Los opositores rusos exiliados se reorganizan después de la muerte de Navalny. O por el contrario, ha creado un mártir y la lucha por la democracia continuará. Expansión. La viuda de Navalny asume la lucha contra Putin. ¿Qué opinan nuestros invitados? En esta prisión que ha sembrado la duda internacional de si ha fallecido por causas naturales o ha sido por causas de la KGB, señor Pastor. Paro cardíaco. No hay ningún muerto que no se le pare el corazón. Por eso te digo, ha muerto por paro cardíaco, ya está. Desgraciadamente, tampoco sabremos nada cómo acaba, como ha pasado con anteriores dirigentes de la contra a Putin. Ahí sí que es la contra Putin, contra la dictadura. Una vez más, se cumple el guión, sale un nuevo dirigente, tiene varios accidentes, porque creo que lo quisieron envenenar en ese momento. Entonces, y al final, pues tiene un paro cardíaco y muere muerte natural. Se la para el corazón, se ha muerto. Y seguirá pasando. Seguirá pasando. Lo que sí seguirá pasando es que la población rusa, que tiene mucho miedo, como en cualquier dictadura, tiene mucho miedo, pero aún así seguirán intentando recuperar ese atisbo de libertad y de democracia que les vendemos desde Occidente, y también nos lo tenemos que hacer mirar nosotros, y seguirán muriendo de muertes natural más dirigentes, hasta que este señor, hasta este dictador, otro dictador más, en la época, parece que no acabamos con ellos, siguen apareciendo, no desaparezca de la faz de la tierra. No haya alguien, ¿no? Organismos no, porque vemos que los organismos internacionales desgraciadamente no sirven para nada. Tenemos lo de Gaza y la ONU, por mucho que dicen, los demás no hacen. Entonces, hasta que este señor no desaparezca, seguramente por otro paro cardíaco producido por otra persona, pues seguiremos viendo cómo dirigentes de la contrarrevolución que ha hecho, contra la dictadura del señor Putin, seguirán muriendo. Ahora sale la mujer, yo ya no sé si tendrá seguro de decesos, pero yo iría mirándolo ya, por si acaso. Y así todos los demás. Vamos a ver, hay que entender mucho cuál es la situación de Rusia. Es una plutocracia donde la corrupción está instalada en el poder y es la base del gobierno, y hay que entender que el señor Putin no solo es que sea un dictador, es que es un dictador con afán de emperador, de imperialismo. Sí. Y además su objetivo es Occidente. Y Navalny representaba para Occidente la esperanza, porque era de las pocas personas que se había atrevido públicamente a plantarle cara. Y de hecho hay que recordar que eso es muy anterior a ese accidente, intento de asesinato que sufrió el señor Navalny en el agosto del año 2020, cuando fue envenenado tras la impregnación del veneno que solían utilizarse en los servicios secretos rusos en su ropa interior, y por eso el envenenamiento se le produce cuando está volando en un avión. Pero es que el señor Navalny en el año 2011 ya había creado una fundación para poner de manifiesto la corrupción en las instancias rusas, y fue el que puso en el manifiesto, y me parece que hay un vídeo por ahí, de los lujos y los bienes, las propiedades, las mansiones que tiene el señor Putin a costa de todos sus súbditos, porque no son otra cosa que súbditos. Y era una persona que resultaba molesta, y además yo creo que los castigos se han intentado imponer para atemorizar, para frenar, para paralizar. Y de hecho, el señor Navalny, habiendo podido no volver a Rusia cuando estaba en Alemania y se había recuperado de la intoxicación que lo tuvo al borde de la muerte y decide volver, es cuando lo detienen, y no lo detienen y lo ingresan en una prisión normal. Lo llevan a una prisión lejana, con unas muy malas condiciones, con malos tratos
habituales, que al principio se podía pensar si la muerte era por causas directas o por causas indirectas de la situación en la que vivía. Ahora parece ser que puede haber esa acción violenta con un golpe en el pecho. Si se lo hubiera a la autopsia, quizá podríamos dar muchos más detalles de qué es lo que ha pasado, pero también se han ocupado de ocultar el cadáver, de no exponerlo, de contar lo que nos viene en gana. Por lo tanto, en realidad no sabemos lo que hay. Y la gran pregunta, y también nos la hacía el vídeo, ¿han generado un mártir o han resuelto un problema y van a liquidar a la oposición? A mí me da la impresión de que en buena medida generarán un mártir y que eso va a haber seguidores. Pero a mí lo que me apena es que a veces Occidente no nos fijamos en lo que está pasando, y es un incidente que ha pasado y lo olvidaremos en 4 días, y el afán del señor Putin, y de hecho está trabajando ahora mucho con aliarse con algunos países sudamericanos que tienen también, hispanoamericanos que tienen también un gobierno tipo dictadura, para intentar controlar y asaltar Occidente. Y por lo tanto, quizá le deberíamos de prestar más atención. Pero para hablar en profundidad de esos temas quizá se necesitan expertos en el conocimiento de la política rusa, y yo desde luego ni lo soy ni lo pretendo. No, pero... Y expertos de política rusa y internacional, porque sí. son piezas que para que encajen. Al final, desgraciadamente, la OTAN y concretamente España, somos espacios, somos comodines que nos utilizan, tanto unos como otros, para hacer lo que les dé la gana a los que mandan, ¿no? A mí, por ejemplo, con el tema de Navalny, eso que lees un poquito, casualmente también sale de una formación, todo eso que has dicho de que crea un partido liberal en el año 2011, y la fundación en base del Partido Liberal, viene después de pasar una formación en Yale. Yale yo creo que es la cuna de los contradictadores, ¿no? Porque ahí han salido muchos que han vuelto, una vez que han pasado por ahí, han vuelto a sus países de orígenes y se han declarado, o los ha utilizado Occidente contra ese dictador, que me parece bien acabar con el dictador. Lo que no me parece también a lo mejor es las formas que ha utilizado Occidente, porque no ha hecho nada diferente para buscar la democracia, sino ha querido utilizar ese momento para que este peón que estaba en este momento determinado, unido a otro dictador, me lo pongo de los míos, me lo paso a los míos. No ha dejado a los pueblos vivir en libertad, y eso ha pasado y sigue pasando no solamente en América del Sur, Centroamérica, en gran parte de África, que por cierto está controlada gran parte por China, me parece. Por lo que las informaciones que me llegan a uno es que ahora la lucha ya de poder ya no es de 2, es de 3. Es de 3. El poderío, ese león dormido o dragón dormido, que por el año de dragón, se están repartiendo el mundo a nivel de, en vez de antiguamente que era con conquistas armadas, ahora lo hacen a nivel económico. Un amigo que vive en Estados Unidos me decía que Japón intentó invadir Estados Unidos, no lo consiguió. Pero ahora tú vas a Estados Unidos y por todos los sitios ves todo marcas japonesas, coches japoneses, o sea, que sí. Es otro tipo de invasión. Invasión económica en vez de invasión, afortunadamente, ¿no? Pero desgraciadamente los poderosos nos ven al resto del mundo como peones a utilizar. Y en el caso del señor Navalny, desgraciadamente, es verdad que lo han convertido en un mártir, pero un mártir será temporal, porque seguramente habrá otras noticias, como decía Dolores, que tapará esa noticia. Porque en este momento, en este siglo XXI, que es el siglo de la comunicación y de la información, una noticia tapa otra noticia. Porque tenemos la guerra de Ucrania, aparece lo de Gaza, y lo de Ucrania pasa a segundo plano. Y eso sí que no nos enteramos de la guerra de Yemen, que llevan años y años, u otras guerras que siguen habiendo siempre, todos los años, y están enquistadas en esos territorios, ¿no? Desgraciadamente, este mártir, que para yo si fuera ruso sería un mártir, pues durará un tiempo, porque habrá otro mártir seguramente, u otra persona asesinada, y así es una rueda. A mí me da la impresión de que es posible que eso haya también movido conciencias. Yo pienso que entre los millones de rusos que existen, alguna otra conciencia habrá movido, y que en estos momentos quien quiere tomar el testigo es nada menos que su mujer. Lógico. Y eso ya lo hemos vivido en otros países, de mujeres que toman el testigo del marido para defender sus ideas y sus principios.
Y por lo tanto es una forma de encarar y vamos a ver si es capaz de llevar seguidores y si no sigue el mismo camino que su marido, que es el gran riesgo que corre, porque quien no tiene escrúpulos no los tiene frente a nada. Pero también ahí va a depender de la ayuda que seamos capaces de prestar a Occidente y de realmente qué es lo que queremos en Occidente. O mientras no nos afecte directamente, mientras no entren en nuestro territorio del espacio europeo, vamos a estar mirando para el otro lado porque no nos afecta. Y ese es el problema y creo que es de lo que se pueden quejar, de la falta de reacción a esa noticia que no deja de ser un asesinato por parte de Occidente. Y por otra parte, en relación a las causas de la muerte del señor Navalny, ahí tengo que opinar, decir que ha sido por causas naturales, pero sin explicar cuáles son las causas naturales. Desde luego en España no se admite como diagnóstico de muerte la parada cardiorrespiratoria como causa única. Y los jueces te dirían que, claro, poner esto en un certificado de defunción es como no poner nada porque no hay ningún muerto que le funcione. Por lo tanto, yo creo que es oscurantismo para tapar una realidad y me da igual que la muerte fuera directa que indirecta. Está clara que está directamente relacionada con el trato recibido y con la intención de hacerlo desaparecer. El problema que tenemos es que tanto una potencia como otra y otras más tienen ese botoncito rojo que nos pueden hacer saltar por los aires a todos y eso es una cosa que no nos enteramos, afortunadamente, no pensamos, porque si no saldremos a la calle mirando a ver. Ese fue el gran éxito de Gorbachev, el llegar a esos acuerdos para evitar la guerra nuclear. Sí, mira, y ahora que me hablando de volviendo al pasado, el otro día Es lo de tener edad, es lo que tiene. Sí. Pues resulta que me cuentan que, fíjate, no les llegaron a dar el Premio Nobel de la Paz, aunque a un dictador se le han dado, a Hitler, lo propusieron en el 39, me parece, a Mussolini también, o sea, a gente, a dictadores. Había otras partes del mundo, por ejemplo, a Hitler creo que lo propuso un exministro sueco o noruego, Premio de la Paz, en el año 39. Pues Noruega no fue. Tú fíjate cómo funciona el mundo, que a dictadores, algunos han recibido el premio, algunos han recibido el Premio de la Paz, siendo dictadores y siendo asesinos, pero a otros siendo genocidas, como es el caso de Hitler. Hubo gente teóricamente bien pensante que lo proponía para el Premio de la Paz. O sea, que es que cada día nos sorprendemos más y, como decía antes, una información tapa otra. Ahora es una noticia, dentro de muy pocos días será otra cosa, porque saldrá otra cosa que tapará esto. Hoy, por ejemplo, desgraciadamente, el tema de Valencia ha tapado desgraciadamente todas las noticias importantes, porque hay ya fallecidos reales que los han sacado, pero hay otros muchos que todavía no saben dónde están y seguramente los encontrarán dentro. Bueno, alusión a lo que ha mencionado la señora Serrat de este afán imperialista de Putin, no hay más que ver la entrevista que dio a la cadena Fox, en la que interrumpe al periodista nada más empezar para hablar de la historia de Rusia, de los territorios, pero ese es otro tema que trataremos otro día.